Ya pasó mitad de año, estamos un poco más allá de finalizar el año. Perturbador, tal vez. Pero eso amerita que analicemos hasta el momento cuáles han sido los libros que se han llevado algo de nosotros, que nos han encantado por alguna u otra razón. Y por eso, en el video de hoy, quiero hablarles de los mejores libros que hasta el momento he leído este año. ¿Por qué escojo o digo que un libro es bueno? Pues no sé, por varias razones, porque me pone a pensar, porque me ponen a llorar, porque me ponen a reír, porque me ponen a reflexionar, porque me motivan. Y de eso hay de todo en este video. Así que pónganse cómodos, empecemos. En quinto lugar, les quiero hablar de un libro de ficción de la actual, sí es actual, Premio Nobel de Literatura Han Kang, una escritora coreana, y de pues, su novela más aclamada, la que más se ha escuchado por ahí y la única que he leído, La Vegetariana. Es una novela corta, muy corta, en donde nos habla o nos cuenta la historia de una mujer que de un momento a otro decide volverse vegetariana, cuando antes era todo lo contrario, le encantaba la carne, le hacía a su esposo y a sus familiares unas recetas increíbles, principalmente con carne, pero un día, a raíz de una clase de pesadillas que ella va teniendo, decide comunicarle a su esposo, principalmente, que no va a volver a comer carne. Y es ahí en donde se pone interesante la historia, porque a raíz de esta decisión que toma esta mujer, que antes había sido la super cocinera, la que le hacía unos platillos exquisitos a su esposo, la esposa obediente, sumisa, tranquila, a raíz de esta decisión ella comienza a comportarse de una manera en la que antes no se comportaba según su esposo y sus familiares. Y vamos a poder ver cómo su círculo más cercano, empezando por el esposo, que es un cretino, y su familia, empiezan a tratarla de obligar a que vuelva a ser normal, a que vuelva a comer carne porque se está enfermando, a que vuelva a actuar normal porque a raíz de esta decisión y de estas pesadillas, la actitud y la personalidad de la personaje principal cambian. Y bueno, vamos a ver cómo sus personas más allegadas se comportan hacia ella cuando pues ella se mantiene firme en su posición. Me gustó mucho este libro porque tal vez lo más evidente y lo que más me gustó a mí fue poder ver cómo en la sociedad de Corea del Sur a las mujeres se les trata no muy bien, ¿no? Está esta posición paternalista, está esta posición de que debe ser una esposa ejemplar, sumisa, tranquila, una hija también obediente, y cuando eso no pasa, entonces se ve cómo la mujer se torna en villana y cómo los comportamientos de sus allegados en este libro empiezan a tornarse un poco violentos, porque no aceptan, no respetan, no toleran que una mujer, en este caso, tome sus propias decisiones y decida hacer frente a lo que decide sin importar lo que los otros le dicen, para convencerla de que vuelva a ser buena y para que todo esté bien. En el cuarto lugar, tengo un libro que yo no logré descifrar si es ficción, no ficción, o si tiene cosas de ficción, pero también de la vida real. Y les quiero hablar de un libro demasiado, ni siquiera colombiano, sino regionalista, porque es un libro que habla de mi ciudad, Manizales,
y es un autor justamente de Manizales. Y es una novela que se llama Manizalados, que trata de un personaje que vive en la ciudad y que por cosas de la vida se ve envuelto o inmiscuido, pues sí, como que en el Partido Comunista, en el movimiento comunista de acá, de ese entonces, y nos muestra todo lo que acontece por ser parte de un pensamiento, una línea política en esta ciudad y en ese país de esa época. Pues sí, también la historia se desarrolla en una revuelta de trabajadores de una fábrica que fue muy famosa acá, y pues cómo varios trabajadores se toman esta fábrica pues para reclamar ciertos derechos, garantías, y bueno, nos muestra todo lo que acontece mientras eso sucede, la toma de esta fábrica que era una, creo, si mal no estoy, de las principales fuentes de trabajo de los manizaleños en ese entonces. Y también en esta novela, en esta historia, habla y cuenta un hecho histórico que sucedió hace algunos años, que fue, pues la ciudad está o se encuentra muy cerca de un volcán llamado Nevado del Ruiz, y justamente ese volcán hizo erupción hace unos años, en el siglo pasado, terminando siglo prácticamente, y el autor también mezcla esa historia en esta novela. Entonces son como, de alguna manera, tres frentes, como que el pensamiento comunista, más la toma de esta fábrica, súper famosa en Manizales, más un hecho que nos marcó. Todo eso lo va a mezclar desde un punto de vista demasiado irónico. Eso fue principalmente una de las razones por las que me gustó el libro. Tiene un humor muy fino, muy bueno, que sin embargo hay momentos que se sobresaturaba de humor, entonces ya ese humor no era bueno, sino que era incómodo de leer porque no le salía bien, porque tal vez quería ser muy chistoso todo el tiempo y pues no le salía. Tiene frases muy divertidas y diría que polémicas. Por ejemplo, este país solo se arregla con 100 entierros de primera clase. Y es bello, de hecho la edición es muy bella. Cada capítulo está ilustrado de una manera muy linda y que tiene que ver pues con la temática del capítulo. Creo que no es un libro para todo el mundo, creo que es un libro sobre todo para la gente manizaleña e inclusive para la gente que vive en Colombia. Y de pronto también para gente que quiera conocer un poco de Colombia, pero sobre todo de esta ciudad, es una muy buena opción de acercarse desde el humor. Entonces se lleva el cuarto lugar. El tercer puesto es El acto de crear, una manera de ser, de Rick Rubin. De este libro ya les hablé en el canal. Me encantó la manera en la que Rick Rubin nos muestra cómo la creatividad no está reservada para unos cuantos, sino que todos los seres humanos podemos acceder a ella. Lo único que necesitamos es quitarnos como ese bloqueo mental de que la creatividad está guardada o está destinada solamente para los artistas, porque no es así. De hecho nos dice que pues las personas son creativas todo el tiempo, sino que no nos damos cuenta en acciones cotidianas. También creo que me gusta mucho este libro porque es que el que está hablando es una autoridad. Rick Rubin es un exitosísimo productor musical que ha trabajado con Raimundo y todo el mundo y que, bueno, ha tenido un gran éxito en su carrera. Entonces, que alguien de ese tamaño, de, pues sí, como que de esa capacidad de crear, nos diga que todos podemos crear, pues uno podría decir que en parte como que si uno lo quiere ver desde el lado crítico, pues sí, claro, es muy fácil para él decirlo, pues porque, bueno, está más allá del bien que acá de los que estamos intentando hacer algo creativo. Pero también se puede ver, y así es como lo veo yo, como una persona tan tesa nos está diciendo que no es difícil, todos podemos crear,
pues, ¿por qué no quitarnos esos bloqueos mentales y hacerlo? Y ya está. Y pues él en este libro nos da tips, nos da ejercicios, nos da ideas que nos van a ayudar, ojalá, a desbloquear como esa creatividad. Y algo muy lindo también del libro es que pues él es como muy espiritual, y la manera en la que narra cada capítulo, en la que escribe cada capítulo, es mucho desde ese lado, ¿no? Desde ese lado tranquilo, meditativo, contemplativo, en comunión con la naturaleza, con uno mismo, con los demás. Entonces se deja ver a lo largo del libro mucho esa espiritualidad, que no necesariamente tiene que estar reservada como hablar de un dios o de una religión, sino que también la espiritualidad está en todo lo que hacemos y puede ser aplicada a todo, como a la creatividad. Bueno, hemos llegado al top 2, los 2 mejores libros de este año según este pechito. Y el segundo libro, segundo puesto, debo confesar que me sorprendió, porque ya me había leído un libro de este autor y si bien no me disgustó, pues no me pareció tampoco gran cosa, que es Mañana y tarde de John Fosse. Es un librito cortísimo y bueno, iba sin mucha expectativa con este libro, pensé que iba a ser más de lo mismo, de trilogía, más por ese estilo, y sin embargo el estilo permanece en la escritura bastante particular. Hay gente que la asemeja como a que su escritura tiene musicalidad, se puede decir, porque de hecho el autor, si mal no estoy, es un gran aficionado a la música. Pues sí, su manera de escribir permanece acá, es bien particular, no sabría cómo describirla, siento que sí, como que tiene un ritmo, aunque en realidad toda escritura debe tener un ritmo, pero esta se le ve aún más y es muy repetitiva, pero no cansa esa repetición, de hecho le aporta a su escritura. Pero bueno, realmente lo que más me gustó del libro no es su manera de escribir, sino la historia. Y esta pequeña novelita trata de la vida de un personaje y nos va a narrar John Fosse de cuando nace, el momento en que nace este personaje y el momento de su vida en el que ya es anciano, en el que ha perdido a su mujer, tiene hijos, ya está solo en casa porque su mujer no está y sus hijos ya son casados, tienen vida aparte, y nos va a mostrar entonces, pues sí, cómo es su día a día de una persona que ya es vieja, que ya es pensionada, que vive en un lugar en donde realmente no pasa mucho y que carga con la ausencia de su mujer. Pero lo más bello y lo que me cautivó a mí de este libro fue la manera en la que nos muestra John Fosse, o en la que cuenta la muerte de este personaje, porque el personaje muere. Creo que no estoy haciendo spoiler, de hecho pues es como lo que se muestra en la contraportada. Es bastante interesante porque no es como uno esperaría que narre, no sé, una muerte, el agonizar, la despedida de sus seres queridos y el momento exacto en donde la muerte toma a la persona, sino que nos muestra cómo el personaje se da cuenta que murió, porque el personaje en un principio no se da cuenta que muere. Entonces la manera como cuenta la historia o nos narra la muerte de este personaje es bien interesante y bien bella, me pareció muy muy bella. Y también me hizo pensar, justamente mi compañero se está leyendo un libro sobre la reencarnación y qué pasa cuando uno muere y qué sucede, y creo que está relacionado con este libro porque en este libro que se está leyendo mi compañero, no recuerdo cómo se llama y no está por acá, habla de qué sucede cuando uno muere y qué es lo que a uno le espera, y de alguna manera John Fosse muestra eso en este libro. Muestran cómo
el personaje se da cuenta que muere y qué pasa en ese tramo mientras él se da cuenta que muere, con quién se encuentra, con quiénes habla, qué sucede. Entonces sí, espero me estén entendiendo, es una linda manera de narrar el paso hacia la muerte y de cómo podría verse la muerte, de cómo podría sentirse y de cómo podría uno transitar de la vida hacia la muerte y qué pasa en ese cambio, en ese paso, en ese trasegar. Me encantó, leanla. Bueno, y llegando al final, si ustedes han visto mis videos, ya sabrán cuál es, porque ya hay un video de ese libro, ya hablé de él, ya dije por qué me encanta, y es Travesuras de la Niña Mala de Mario Vargas Llosa. Mi primer Vargas Llosa, también fue un libro que me sorprendió, no esperaba engancharme tanto con este libro. Rápidamente, este libro trata en general de la historia de dos limeños que se conocen desde muy niños y cómo él se va a enamorar de ella desde muy niños y ese amor va a permanecer a lo largo de los años, incluso cuando él ya es grande, tiene una vida lejos de Lima, pero no deja de pensar en ella. Y Mario Vargas Llosa sabe muy bien cómo narrar esa historia de amor, un amor tóxico, todo hay que decirlo, entre estos dos personajes, en donde lo que realmente quería Mario Vargas Llosa es, a raíz de esta historia de amor, contar momentos históricos de algunos, pues sí, países, como lo fue Cuba, París, Madrid, Inglaterra también. Entonces nos hace un paseo histórico, no muy denso, no muy a profundidad, pero sí nos muestra qué era lo que sucedían en esas ciudades que siguen siendo de alguna manera reconocidas por todo el mundo por su importancia, qué era lo que sucedía en ese entonces. De la mano de la historia de estos dos personajes, de su historia de amor. Pero entonces sí, lo que realmente me gustó de este libro fue la manera en la que el autor va llevando al lector a querer saber más en cada capítulo de qué es lo que va a pasar con estos dos personajes. Para mí, lo principal es la historia de amor de estos dos personajes y lo que sucede exteriormente es como un complemento que también se le agradece al autor, pues informarnos de estos hechos históricos, acontecimientos históricos de estas diferentes ciudades en todo el mundo. Esto me hizo pensar mucho en el amor, en que sí, a pesar de que nosotros queramos racionalizar, conceptualizar, de alguna manera como reducir el amor a ciertas categorías, incluso a llevarlo a la práctica, diciendo qué es lo que está bien en el amor y qué es lo que no está bien en el amor. A pesar de todo eso, que si bien es importante para lograr entender un poco y practicar, pues una de las mejores cosas que le puede pasar a un ser humano, que es amar, pues sí, que a pesar de todo eso y de nuestros intentos, cuando uno cae enamorado, cuando uno se enamora de alguien, muchas veces se va al piso todo esa conceptualización, esos límites sanos que uno supuestamente se pone para amar y para amar bien. Y el amor y el enamoramiento que uno puede llegar a sentir por una persona se lo lleva a uno por delante, sin importar qué tan inteligente es, cuánta plata tiene, cuál es su posición social, etc, etc. Y eso es de alguna manera lo que a mí me mostró este libro, lo que logré percibir y en lo que más me puso a pensar. Esos fueron mis libros, creo que fueron 5, sí. Déjenme saber si se han leído algún libro de estos, si comparten mi opinión o si no.
si no se han leído alguno y se inspiraron con este video a tomar alguno de estos títulos para sus próximas lecturas, ¿por qué no? Puede ser. No siendo más, muchas gracias por estar aquí, por ver el video hasta el final, por quererme escuchar, por compartir el canal, por darle like, por comentar, por suscribirse, por supuesto. Y nos vemos en un próximo video de la tía Milena.